Ante el cúmulo de interpretaciones y puntos de vista que se ha suscitado dentro de algunos laicos durante estos días sobre un comentario del excelentísimo Monseñor José Munilla, quien desde su diócesis de Alicante, en España, ha considerado múltiples reflexiones, ha realizado bastantes intervenciones al servicio de la Iglesia, es un teólogo de cabecera que podríamos decir que ha iluminado no solamente a España y a las diócesis a donde ha servido, sino al mundo entero en muchas de sus posiciones y afirmaciones. Él ha querido hacer un discernimiento que es interesante, que profundiza en algunos elementos de la Iglesia, derivado de algunos teólogos contemporáneos que han también tenido todo el derecho y la legitimidad para hacer afirmaciones respecto a la segunda persona de la Trinidad, en este caso la persona de Jesucristo. Ha habido en las últimas semanas, una pequeña intervención que ha hecho Monseñor Munilla a propósito de afirmaciones de los teólogos Pablo Dors, Torres Quiruga, Javier Meloni, entre otros, que no solo se han distinguido por iluminar en grandes academias en el mundo, sino que también han profundizado desde su saber disciplinar, como lo es el campo de la teología, en la persona de Jesucristo. Algunas personas me han dicho: Padre, qué interesante conocer su punto de vista ante esta discusión, porque algunos nos hemos tenido que enfrentar a cierta confusión que dimana de las afirmaciones que Monseñor Munilla nos ha presentado, porque notamos o sentimos que hay una especie de fundamentalismo o de deseo de aclarar, pero en el fondo sentimos que está debatiendo con ideas sensibles de la figura de Jesús. Y otros afirman y por lo tanto consideran que es más que necesaria toda la doctrina que Monseñor Munilla difunde alrededor del mundo. Y es cierto, es un pastor de nuestra Iglesia que debe ser abrazado desde su doctrina y obedecido como miembro de la plenitud del ministerio de Cristo. Sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, hay que diferenciar en el campo de la teología y en el campo de la doctrina los escenarios y destinatarios a quienes se habla. El escenario en donde se hace una afirmación y los contextos emergentes que derivan de cada una de estas afirmaciones. No podríamos someter desde nuestro juicio, ya sea personal o incluso desde nuestro juicio como pastores en el ministerio sacerdotal y otros en el ministerio episcopal, no podríamos someter nuestros juicios de manera tajante y agresiva, violenta e invasiva sobre la fe de nuestros fieles. Creo que lo que es más importante en este contexto en el que nos encontramos es cuidar las almas, tal como nos lo ha propuesto la Santa Madre Iglesia. Nuestro cuidado de las almas es una misión y por eso he querido y aceptado hacer este podcast para que podamos tener, al menos desde una humilde aproximación, humilde aproximación a las afirmaciones, no solamente de Monseñor Munilla, sino también de estos teólogos que he mencionado anteriormente. Existe una pugna discursiva en este momento frente a las posturas de Pablo Dors, Javier Meloni, Torres Quiruga,
el mismo Rudolf Bultmann, un teólogo clásico de la contemporaneidad teológica, y muchos otros que hacen también sus afirmaciones. Permítanme entonces compartirles brevemente 12 puntos de vista, 12 criterios que podrían ayudar a iluminar estas afirmaciones de que Jesús es un yogi o que Jesús pretende llevarnos a una meditación netamente filantrópica, o estas malas interpretaciones e injustas aseveraciones que, sacadas del contexto del teólogo Pablo Dors y sacadas del contexto de las obras de Javier Meloni, no han sido, a mi juicio, lo suficientemente comprendidas y lo suficientemente profundizadas, no solo por Monseñor Munilla, sino también por muchos otros que también, y debo decirlo categóricamente, también son discípulos de Jesús. El hecho de que un obispo afirme categóricamente una verdad o una interpretación de la verdad o un acercamiento teológico de la verdad con mayúscula, que es Jesucristo, no indica que no esté sometido a cuestionamiento, porque si del campo teológico se trata, el mundo es como el agua y el agua es como las olas del mar, y así son sus múltiples interpretaciones. De allí que el acercamiento sencillo que deseo hacer en estos 12 criterios, aspiro y confío, nos ayuden sobremanera a tener otro punto de vista, otra mirada, porque no se trata de hacer ponderaciones de verdad sobre una persona u otra, sino que se trata de hacer un discernimiento profundo para que las razones no sean ajustadas o amañadas a mi criterio o parecer, sino que las razones, cuando derivan de la interpretación teológica, tengan siempre el enriquecimiento epistemológico de lo que la misma pluralidad teológica reclama y exige. Primer criterio: el acercamiento histórico y el acercamiento interpretativo. Una cosa es acercarme a la historia y otra cosa es interpretarla. Creo yo que es necesario que tanto las afirmaciones de los teólogos que están trabajando el mundo de la interioridad como la interpretación de Monseñor Munilla tengan en cuenta este criterio. No se trata de acercarnos a la historia, entre otras cosas porque es demasiado distante a nosotros. No se trata de acercarnos a la historia pretendiendo tener una veracidad objetiva y completamente clara de la historia, sino que se trata de comprender que la historia está lejos de lo que nosotros podemos afirmar hoy, y por eso lo que debemos hacer es un acercamiento. Y en ese acercamiento, entonces, la interpretación va tomando valor de verdad o valor de falsedad. Así que antes de afirmar si un teólogo tiene razón o no, deberíamos mejor pensar si estamos haciendo un auténtico acercamiento histórico. No así necesariamente se da como regla un acercamiento interpretativo. La historia es y está dada dentro del pasado, el presente y seguramente en el futuro hablaremos de este presente actual, pero la interpretación no necesariamente sincrónicamente corresponde a los hechos históricos. Segundo criterio: la interpretación de los evangelios no es subjetiva, pero tampoco es plenamente objetiva. La interpretación de los evangelios es intersubjetiva, aunque sea incluso manifestada por la revelación.
Esto nos ayudaría entonces, mis hermanos, a entender que ni Monseñor Munilla, ni el teólogo Pablo Dors, ni siquiera Javier Meloni o Torres Quiruga, y ni siquiera el mismo Papa Benedicto XVI, el así gran teólogo Joseph Ratzinger, pueden subjetivamente afirmar como verdad una interpretación individual. Es muy importante comprender que los evangelios se construyeron en comunidades donde se emergían las distintas versiones y esto nos da como resultado una interpretación intersubjetiva tanto de los hechos como de las palabras y dichos de Jesús. No podemos afirmar plena objetividad y tampoco plena subjetividad de los hechos evangélicos, pero sí podemos aprender a compartir las experiencias que dimanan en las comunidades en donde los evangelios fueron narrados para aceptar su intersubjetividad. Tercer criterio: la revelación no es totalmente inmanente ni totalmente trascendente. Recordemos, hermanos, que la afirmación del Concilio de Nicea hace 1700 años fue la primera que nos iluminó esta realidad. La teología es humilde cuando acepta que la revelación no es ni solo inmanente ni solo trascendente. Así que es un poco cuestionable que un obispo diga que la interpretación del Evangelio deviene solo de la realidad trascendente, puesto que los Evangelios no solo descienden en términos de una especie de cobijo o arropo metahistórico, sino que los Evangelios también ascienden en las mismas comunidades donde estos fueron pensados, fueron dichos, y por lo tanto el modo como la revelación se expresa no es ni plenamente inmanente ni plenamente trascendente. Esto nos debe llevar a un ajuste de juicio, porque la revelación se da de las dos maneras. La revelación es dada para lo humano y la revelación es dada desde lo divino. ¿Qué significa esto? Que la condición humana y la condición divina de Jesús están juntas. No hay una superioridad de una sobre la otra, y hace 1700 años fue resuelto, y es cuestionable que un obispo no lo vea o viéndolo no lo reconozca. Siguiente punto: el concepto tiene una distancia con la realidad, lo que lleva a una actitud humilde con la verdad. Las afirmaciones dadas por un teólogo no podemos olvidar que finalmente construyen un concepto, y por lo tanto el concepto tiene una distancia con la realidad. ¿Por qué? Porque el concepto es un proceso de abstracción de la realidad. La abstracción es la síntesis de la realidad. Así que esta distancia lleva a tener una actitud humilde con la verdad. Yo no puedo decir que porque domino un concepto que sustrae y deviene de la realidad, entonces ya por eso tengo la verdad. Todo lo contrario. Los grandes pensadores de la humanidad saben y aceptan que es dentro de lo humano donde se comprende la verdad. Y esa verdad luego se vuelve abstracción, claramente. Luego se vuelve síntesis, claramente. Luego se vuelve un concepto que ayuda desde el mundo de las ideas a comprender otras cosas, claramente. Pero esto a quien piensa, a quien comprende el concepto, le lleva a una actitud humilde con la verdad, no a una imposición de mi verdad o de mi concepto, pretendiendo dar cuenta de toda la realidad. Siguiente punto. La revelación no es solo metahistórica, es también intrahistórica. Y esto nos debería entonces ayudar a comprender que todo escritor finalmente apuesta por una manera de ver el mundo. La realidad es que somos intrahistóricos y Jesucristo quiso estar dentro de la historia.
no solo es aquel que llega a gobernar la historia, sino que también se mete en los tuétanos de la historia. Así pues, sí es verdad que si la revelación es intrahistórica, no tendríamos por qué considerar que solamente Dios está descendiendo al ser humano para darle su querer o manifestarle su voluntad, sino que Dios también está dentro del ser humano para que adentro también se le revele y se le muestre. La revelación es intrahistórica porque nosotros estamos dentro de Dios y Dios está dentro de nosotros. O si no, tendríamos que entonces aprender a ver de otra forma la encarnación. Si no, entonces no prediquemos encarnación. Pero la revelación no es solo metahistórica. Siguiente punto. A propósito de la encarnación, entonces digámoslo de esta manera. La encarnación se apropia de la profundidad del humano. Por ello la antropología asciende en diálogo con la teología y la teología se abaja en diálogo con la antropología. Esto nos ayuda a entender y a ver por qué los teólogos tienen derecho legítimo a interpretar la teología y también el derecho de la teología a poder entonces relacionarse con la antropología. Si no hay un diálogo entre teología y antropología, creo yo que cualquiera de las dos escuelas interpretativas, al menos dentro del marco eclesial, queda vacío. Siguiente, la antropología no está subordinada por la hermenéutica de la historia y por lo tanto, toda antropología válida también necesita ser iluminada por la hermenéutica de la Biblia. Así pues, mis hermanos y hermanas, no es ni se trata de subsumir la antropología a la teología, ni tampoco la teología a la antropología. Creo yo que estos sometimientos de una sobre otra, independientemente de cualquier religión, nos hacen un poquito de daño. Jesucristo no es el personaje del Evangelio que somete, porque entre otras cosas esas formas de leer la doctrina como sometimiento no solamente han demostrado históricamente el fracaso de la propuesta evangélica, sino que también ha connotado un autoritarismo epistémico del que nosotros como servidores de la Iglesia no podríamos hacer parte. Así pues, siguiente punto, la hermenéutica bíblica está en diálogo objetivo e intersubjetivo con la interpretación de la iglesia comunidad y no de la iglesia de un pastor. Esto es considerable, esto es respetable y esto es evaluable. No se trata de quedarnos con la interpretación de un pastor de la iglesia, porque ese pastor de la iglesia también se debe a una comunidad. Así pues, es vergonzoso que en vez de hacer discusiones para que los fieles crezcan en la verdad, hagamos discusiones de teólogos que van y teólogos que vienen, para que entre los mismos teólogos no se dé un respeto profundo por la opinión del otro, sino que lo que haya sea disquisiciones dimanadas del ego y de la egolatría para anular y censurar a partir de la posición de poder e incluso de las posiciones de servicio en la que la iglesia nos pone. Es vergonzoso que en vez de buscar lo que nos une, sigamos enraizando lo que nos separa y que esto provenga de ya sea teólogos con autoridad epistémica o aquellos sacerdotes o incluso obispos con autoridad magisterial. ¿Qué diría Jesús de un obispo que solo se dedique a anular y censurar los puntos de vista de otro? ¿O qué diría Jesús de un teólogo que solo se dedique a tratar con sentido de dominación
lo que ha aprendido de Él en vez de compartirlo como Jesús lo haría? Así pues, siguiente punto, es necesario comprender que la revelación es también mímesis del modo de ser de Dios. Y esto lo digo, hermanos, porque no podemos pretender que por comprender un concepto bíblico, la revelación se vuelva mímesis de nosotros. Yo creo que es necesario comprender que la revelación, cuando se va entendiendo y captando en conceptos e ideas, es mímesis del mismo ser de Dios. Es Dios quien se revela y se nos revela. De allí que deberíamos estar abiertos a la revelación, pero no cerrar la revelación con mi propia interpretación. Siguiente punto. Tanto Santo Tomás de Aquino como Bernardo de Claraval, como San Buenaventura, como el mismo Escoto de Orígena, Duns Scoto y otros han aceptado que la vía unitiva es la vía de la síntesis del plan salvífico. Recordemos que existió durante todo el proceso de reflexión teológica de la Edad Media las así llamadas vías para poder, en algunos casos, comprobar la existencia de Dios, vías para comprender a los ángeles, vías para comprender la creación, vías para comprender la Trinidad. Es decir, eran caminos, eran vías. No eran en ningún momento imposiciones ideológicas, sino vías. ¿Qué implica esto? Que la vía unitiva es una vía de síntesis del plan salvífico. Así que no solo, querido Monseñor Munilla, sino también, querido Pablo, querido Torres Quiruga, querido Bullman, no olviden que ustedes fueron los primeros en estudiar a los medievales. Y qué interesante que recordaran que los medievales propusieron las vías unitivas. Así que sí se ha roto el dualismo, sí se ha separado la Iglesia categóricamente del dualismo. Y pretender seguir en el dualismo es un fracaso para la teología en tiempos contemporáneos. Es necesario recuperar el papel de las vías unitivas. Y por eso esto me lleva al siguiente punto. Las vías unitarias son telos de la historia de la salvación. De allí que todos hemos de buscar la unidad. El mismo Jesús, ya que se está volviendo de moda hacer uso autoritario de la Escritura para censurar las posiciones de revelación de un teólogo, se está volviendo moda. Entonces, qué lástima que caigamos en esa moda o en ese neologismo de hacer de la Biblia una autoridad para censurar y no una autoridad para transformarse en la vida. Pero el mismo Jesús lo decía: dejad y venid para que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno. No olvidemos entonces que la unidad sí es camino de síntesis y sí hace parte del proyecto del reino. No podríamos seguir considerando que el dualismo sea la forma de expresar las relaciones. La manera como nosotros hemos construido, verificado y amado a Jesús es porque nos ha hecho uno con Él. De allí que seremos uno con Él como Él es uno con el Padre. Por eso sí es verdad que la meditación nos lleva a la unidad. Y sí es verdad que la meditación nos lleva a la síntesis personal de la vida para que Jesús se haga uno con nosotros. Negar esto entonces sería negar que hay una relación de intimidad entre Dios y el hombre. El dualismo entonces, el dualismo cristiano, fue superado por la unicidad de la encarnación. De allí que la relación es superación y trascendencia del dualismo histórico, pero también del dualismo religioso. Comprendamos entonces que si somos capaces de afirmar la unidad y la unicidad que nos da la encarnación,
deberíamos también ser capaces de afirmar que la meditación me debe llevar a la unidad. Pero si la meditación no supera el dualismo, no es porque no haya un tú a tú, es porque ese tú con mayúscula quiere entrar en relación con el tú con minúscula que somos nosotros. Negar esto implicaría entonces también negar la relación unitaria que hay en la Trinidad. Y creo yo que es un poco osado negar la vía unitiva, porque negar la vía unitiva es negar la revelación trinitaria. Finalmente, el sincretismo es leído como una amenaza para quien cabalga bajo las afirmaciones del fundamentalismo. No se trata de hablar de sincretismo religioso por el hecho de que otras culturas puedan permear el cristianismo. Se trata más bien de hablar de un ideal ecuménico donde las religiones sean capaces de dialogar sin renunciar a la identidad propia, pero comprendiendo que todos somos buscadores de ese reino que nos habita y que está en cada uno de nosotros. Así pues, considero que si estos 12 criterios se van leyendo con cierta rigurosidad, con cierto camino, como lo he dicho, intersubjetivo, si aprendemos que la teología no está para que discutamos entre nosotros, sino para que nos encontremos con los otros, si no aceptamos que mi verdad tiene derecho a ser refutada para que también pueda ser pulida y perfeccionada con la verdad del otro, estamos aún lejos de ese camino entre Jesús y nosotros. Les invito para que más allá de hacer acusaciones de un teólogo a otro, o de una verdad a otra, o de una doctrina a otra, seamos capaces de encontrar cómo el mundo nos enriquece y nos aporta para que fortalezcamos nuestra identidad y no para que sigamos imponiendo nuestros conceptos sobre la identidad de Jesús. Finalmente, Él lo ha dicho, yo soy el camino. Si es camino, entonces unámonos en los pasos, pero no entorpezcamos los pasos del otro. Yo soy la verdad, entonces seamos capaces de ser discípulos humildes para ser buscadores de esa verdad y no dueños. Y yo soy la vida. Qué bueno que podamos sentirnos vivos siempre para que la verdad y el camino se hagan más llevaderos y no para que pongamos fardos más pesados al estilo de unos fariseos que viendo al Maestro estaban ciegos. Que nosotros, que podemos verle y sentirle, también podamos entonces amarle, incluso a través de la diferencia. Dios les bendiga a todos y que el Señor sea el Maestro interior que les habita para que podamos darlo a conocer a los demás. Paz y bien para ti.